de ese ascenso, pues eso no ocurriría. Algo pasa en la conexión que hay entre derecho y economía o derecho y política, en donde el derecho no es simplemente el reflejo automático, sino que algo más pasa en ese espacio de, jurídico. Entonces aquí el desafío es, si hacemos este tipo de explicaciones del derecho conectado con sistemas sociales, el formalismo no nos da muchas pistas, por supuesto, un formalismo clásico. Ese puede ser un espacio en donde quizás no nos movemos con mucha comodidad, precisamente porque la explicación teórico-jurídica en un positivismo y en un formalismo clásico generalmente plantean la idea de la autorreferencialidad. Se explica el derecho a partir de sus propios materiales, la norma, la regla jurídica. Tanto que y ahí el gran problema de esas teorías, como ustedes saben, es que da la validez última del sistema jurídico. Entonces esas teorías no nos responden esto. Los antiformalismos extremos tampoco mucho, y es que no nos pueden explicar por qué, si todo fuera un reflejo de las necesidades socioeconómicas, por qué será que no siempre los dados están cargados. O sea, hay una perspectiva de que a veces ganan algunas personas que tienen un capital social y otras veces ganan otras. ¿Qué es lo que ocurre? Y ahí es como la tercera vía, y es tratar de entender el derecho que tiene unas autonomías relativas respecto a la sociedad. ¿Y qué querría decir esto? Esto quiere decir que uno puede entender que lo que ocurre en un momento histórico particular es que cada uno de nosotros piensa el derecho a través de una serie de estructuras normativas y lingüísticas de pensamiento. ¿Qué quiero decir esto para concretarlo un poco más? Nuestra generación post-80s y 90s piensa vía derechos fundamentales y vía derechos fundamentales constitucionales. Hace 2 o 3 generaciones no se pensaba tanto en esa vía, en una adjudicación constitucional, quizás se pensaba con otro tipo de categorías. Históricamente algo pasa, se forman estructuras de pensamiento, pero esas estructuras de pensamiento no son una suerte de determinantes necesarios de las decisiones que se toman dentro del derecho. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque ustedes discutan en derechos fundamentales, eso no quiere decir que siempre están ganando los mismos actores que manipulan el derecho. Ganan diferentes actores siempre y cuando argumenten en un lenguaje particular que es aceptado por la comunidad jurídica. Entonces, me explico. Si ustedes vienen a discutir, y esto era muy interesante, hace unos años cuando teníamos en la Procuraduría Alejandro Ordóñez, todos sabíamos política, religiosa, culturalmente, dónde estaba él. En un proyecto conservador frente a la familia, etc. Sin embargo, si ustedes miraban los conceptos que él radicaba ante la Corte Constitucional, el tipo de lenguaje no era el mismo que le conocíamos en los discursos públicos. O sea, ustedes llegaban a un foro cuando estaban con la Procuraduría y entonces hablaban sobre la familia, la base de la sociedad, etc. Pero cuando miraban los conceptos que pasaban a la Corte Constitucional, ustedes miraban cómo la Procuraduría trataba de sostener la posición de la Procuraduría conservadora, pero vía un lenguaje de derechos fundamentales, curiosamente. Porque en esa comunidad jurídica, pensar, digamos, desde una perspectiva más social, como uno podía defender la familia heterosexual hace X años, ya no es aceptable dentro de la comunidad jurídica. Es posible movilizarse políticamente por una familia heterosexual conservadora, pero no en los mismos términos. ¿Por qué? Porque el derecho tiene un campo de autonomía relativa en sus estructuras de pensamiento que permiten maneras como nos podríamos mover. No determinan los resultados automáticos, pero sí de alguna forma en un momento histórico una comunidad escoge, o pues no, eso sería también una pregunta, si escoge o por lo menos decide tomar una serie de decisiones constitucionales en un lenguaje o en unas articulaciones lingüísticas particulares. ¿Cuánto me queda? ¿Como 16 minutos más o menos? ¿15? ¿Alguien me decía? ¿15? 20 minutos, perfecto. Entonces, por ejemplo, déjenme darles otro ejemplo para que se entienda bien esta idea que creo que es clave. En los años, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pensar la propiedad relacionada con la función social parecía ser parte del abecedario con que diferentes movimientos políticos se movían. Ustedes pueden encontrar a los liberales que se leyeron a Digui diciendo que la propiedad era una función social y a los conservadores que leían las encíclicas papales de 1891 y 1931 diciendo que el derecho de propiedad no era una función social, pero que tenía una función social. Pero el lenguaje de función social estaba ahí. Tenía consecuencias en el espectro político en donde se localizaba uno, pero el lenguaje
era común. A eso me refiero con la estructura. Creo que eso supera algunos de los impases de otras teorías antiformalistas y formalistas, y es pensarse el derecho como un espacio donde se generan significados sociales y se piensa como una estructura en donde, si bien no está cerrado y determinado, hay un grado relativo de indeterminación que solamente puede determinarse a partir de los propios mecanismos que utilizamos los abogados. Y entonces hay que tomarse la doctrina y la dogmática jurídica en serio. Algo está pasando ahí, sí está relacionada con cuestiones, las estructuras se forman a partir de discusiones sociopolíticas y el colonialismo puede tener que ver, qué sé yo, los ajustes estructurales que vinieron en los años 80 en el Fondo Monetario para aliviar la deuda de los países latinoamericanos, pero la dogmática jurídica hace parte de este juego, hay algo que está determinando esa dogmática. Entonces, yo creo que esa es como una primera idea y una primera aproximación que yo les querría plantear. Entender el derecho no como la sucesión de normas, no simplemente como algo determinado necesariamente por una cuestión que está afuera, sino como un lugar donde se construye una estructura para hacer sentido de nuestra vida, para darle sentido a nuestra vida, y en ese sentido planteamos diferentes perspectivas como los ejemplos que les he planteado. Segundo aspecto que les querría plantear, lo de la trama de la historia, lo que yo planteé en la teleología. Entonces aquí es otro tipo de reflexiones. Si ustedes miran lo que uno podría llamar como la raigambre liberal del derecho y lo conectan un poco con los filósofos liberales, y hay, por ejemplo, Kant, y ustedes miran filósofos de la Ilustración, que tiene un texto muy famoso que es como algo así como ideas para la sociedad cosmopolita, una filosofía de la historia para una sociedad cosmopolita. Kant cree que hay una trama en la historia, que se está desenvolviendo nuestros tiempos para desarrollar la naturaleza humana, finalmente. ¿Qué quiere decir eso? Para él la naturaleza humana va a preferir la formación de unos estados liberales en última instancia. El fin de los tiempos es la llegada finalmente de unos estados liberales en donde se podrá asegurar una suerte de paz perpetua, y es un lugar hacia donde tiende la historia. Hay ires y venires, hay conflictos, pero la trama de la naturaleza humana se va revelando hacia allá. Algunos cuando cae el muro de Berlín en 1989 dicen el fin de la historia, se desarrolló la trama humana. 10 años más tarde se tumban las Torres Gemelas y no era el fin de la historia. Pero digamos que en los 89, 90 hay como esta idea de que la trama fue hasta allá. Como un lugar único hacia donde tiende. Incluso Marx, que le hablábamos ahora de él, plantea algo parecido. Hay una trama que se está desenvolviendo, Marx no cree o no está pensando en el Estado, pero está pensando que la trama inevitable es la llegada de la sociedad comunista luego de la dictadura del proletariado y de la profundización de los antagonismos entre la clase obrera y los burgueses capitalistas, donde es inevitable que eso se va a producir. Esa es la dialéctica y ese es el desarrollo de la historia, hacia allá va. Entonces hay como unas teorías de derecho liberal y de derecho socialista en el caso de Marx, que nos plantean como un devenir de los tiempos hacia algún lugar. Generalmente optimistas, en algún sentido, hay luchas, pero hay optimismo. Y entonces esta es otra idea que yo quisiera cuestionar. La experiencia del sujeto moderno, en términos generales, desde una perspectiva filosófica, es mucho menos clara que lo que pensaban el propio Kant y el propio Marx. Y la experiencia de nuestras vidas individuales en las condiciones actuales de la sociedad es mucho más caótica de lo que se plantea ahí. Sin querer haber entrado en el debate historiográfico, y ustedes leen un texto como el de Freud del malestar en la civilización, malestar en la cultura, encuentran una cosa muy interesante. Ustedes saben que Freud en el psicoanálisis desarrolla esta idea que nosotros tenemos como individuos una serie de pulsiones contradictorias y que reprimimos muchas veces estas contradicciones de las pulsiones para poder avanzar en la vida, etcétera, y reprimir aún una serie de deseos. Él lleva en este texto el análisis de ese individuo a la sociedad. Fue muy cuestionado. Pero creo que la clave de Freud es entender que nosotros en nuestra existencia y la sociedad en la existencia propia tiene múltiples contradicciones como para pretender que hay solamente una trama en la que se está desenvolviendo la historia. Y claro, esto puede ser empoderador, puede ser angustioso, pero puede ser al mismo tiempo empoderador. Es angustioso en el sentido en que no sabemos si los tiempos van hacia tiempos mejores, y esto, pues estamos en campaña presidencial y todos tenemos esa preocupación. En estos momentos sí que se dispara esa angustia,
pero si uno mira la resolución de la trama histórica en general, se encuentra con ese tipo de dudas en algunos momentos y en muchos momentos de nuestra propia existencia. Para el presente, entonces, piénsenlo ustedes también desde una perspectiva política. ¿Qué va a pasar con los populismos contemporáneos? ¿Tendrá Trump una reelección o no? ¿Esto sí iba hacia un lugar mejor o no? ¿Qué va a pasar cuando, y si uno mira la política estadounidense que como que marca algunas pautas, se encuentra con ese tipo de cosas? ¿Qué va a pasar con el Brexit? ¿Esto a dónde va? ¿Y esto cómo va a impactar para nosotros en esta campaña y de aquí en adelante en lo que viene? No sabemos muy bien esto para dónde va, pero al mismo tiempo el futuro está abierto. Y si el futuro está abierto, pues manos a la obra. A veces en la esperanza marxista, pues una de las guerras de Marx era decir a los socialdemócratas es, oiga, no se quede ahí esperando, y de Lenin sobre todo, no se quede ahí esperando que se generen los antagonismos así por arte de magia, sino manos a la obra. Y entonces este mensaje es, si el futuro está abierto, pues manos a la obra. Hay que ponerse como en esa perspectiva. En ese sentido, yo diría, no hay una sola línea de desarrollo lineal. Por ejemplo, no hay una sola línea uno podría decir, puede que no haya una sola línea si uno lo mira desde el punto de vista económico hacia la consolidación del capitalismo, o puesto de una manera un poco más realista, pensaría yo en el mundo contemporáneo, no hay un solo capitalismo, no hay una sola manera de materializar el capitalismo. Y en ese sentido uno podría entender que puede operativizar un derecho que vaya y que la estructura jurídica del discurso le permita a uno operativizar un derecho que, por ejemplo, desafíe algunas concepciones hegemónicas del capitalismo por otras contrahegemónicas, etcétera. Ahí podría haber una discusión interesante. Y en segundo lugar y última, entonces, si el futuro está abierto, aquí es una invitación a algo que algunos han dicho que ya no existe mucho, y es a la posibilidad de la construcción de la utopía desde una perspectiva filosófica. En unos textos historiográficos contemporáneos se habla de que los derechos humanos han sido la última utopía. Y hay una discusión en la historiografía de derechos humanos de qué quiere decir esa última utopía. Pero el autor líder de esto, que se llama Samuel Moyn, plantea una idea y dice, mire, cuando el socialismo muere, y muere con las bombas sobre la moneda en el 73, muere en el 68 cuando no se permite por parte de los soviéticos una revisión en Praga en la primavera, y no se puede hacer la revisión desde adentro, y muere por diferentes razones, y a los reformistas los empiezan pues a torturar, matar, etcétera. La gente y los movimientos sociales acuden como a lo que él llama una utopía minimalista. ¿Qué es lo mínimo? Pues que no me maten o me desaparezcan, pero dejé de pensar en la utopía de la redistribución de recursos de una manera más equitativa, como sí lo planteaba la discusión sobre socialismo, capitalismo, etc. Entonces aquí la invitación es volver a repensar si el futuro está abierto, si es posible, por un lado, criticar la utopía contemporánea, si esa es la utopía contemporánea minimalista de derechos humanos, aunque ahí hay discusiones, y repensársela de otra manera. Esa sería como la segunda reflexión, que esta ya entra como en una teoría histórica. La tercera, que aquí está mezclada las dos. La tercera plantearía lo siguiente, la escala, y esto que es muy interesante conversar sobre esto. El derecho en general ha sido narrado como un producto del Estado-Nación en la modernidad. El derecho es producido por el Estado-Nación, es la Constitución colombiana, estamos hablando del Código Penal colombiano, estamos hablando generalmente de parámetros del Estado-Nación. Por supuesto está el derecho internacional, pero casi que el derecho internacional funciona bajo el parámetro del Estado-Nación en una perspectiva liberal moderna, y es, para obligarse en el derecho internacional es necesaria la voluntad de los estados. Por supuesto estoy hablando desde una perspectiva clásica, y en últimas el derecho internacional depende de la construcción del Estado-Nación, y de hecho hay unos mecanismos para ratificar el derecho internacional desde adentro. La narrativa es del Estado-Nación como unidad fundamental. Si uno mira diferentes trabajos desde la historia, los historiadores son más propensos a tratar de descentrar el Estado-Nación, y lo descentran, le quitan la centralidad tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, déjenme plantearles más, por ejemplo, un ejemplo. ¿Cómo lo descentran hacia abajo? Piensen ustedes las formas. Si ustedes miran la historiografía en Colombia, por ejemplo, sobre la violencia, se encuentran con cosas fascinantes. La primera explicación de la violencia en el 48-52, que aparece en los años 60 por parte de los sociólogos de la Nacional, de Orlando Falsborda, del cura Guzmán Campos y de Eduardo Umaña, que era un libro muy famoso, La violencia en Colombia, tenía una explicación que pretendió ser la explicación oficial de lo que pasaba en la violencia, aunque ese texto tuvo muchas disputas al interior del gobierno. Pero lo que se empiezan a dar cuenta historiadores en los años 70 y 80 es que ese texto
cuenta la violencia de una región particular. Y si ustedes miran el texto, pues tiene que ver con el Tolima Grande, gran parte de la violencia, con la zona del norte del Valle Cafetera y las zonas cafeteras del Viejo Caldas y parte de Antioquia, pero sobre todo Viejo Caldas, zonas cafeteras en el Tolima Grande y en el norte del Valle. Entonces lo que empiezan a decir, oye, que de pronto el fenómeno de la violencia no tiene una narración solamente del Estado-Nación. Y ahí en los años 80 aparece un texto fantástico que es el de Gonzalo Sánchez, que se llama Bandoleros, Gamonales y Campesinos, donde él cuenta la historia del gamonalismo y del bandolerismo en los años 60 en Tolima, y al final dice, venga y les cuento lo que estaban discutiendo las élites en Bogotá sobre los bandoleros. Y ustedes en el libro encuentran el contraste perfecto de la narración del bandolero de lo que pasaba en sus territorios versus la narración de los partidos que estaban preocupados por el Frente Nacional. 5 minutos, perfecto. Esa es la descentralización, descentrada hacia abajo. Hacia arriba. ¿Será que nosotros podemos entender no solamente el producto jurídico como un producto que sale de nuestras discusiones locales y más también como de las formas de contar o de los poderes geopolíticos más globales? ¿Qué quiero decir con esto? Otro ejemplo. ¿Qué pasa si uno piensa que el constitucionalismo es menos nacional y más global? Entonces, en un lugar uno puede pensarlo local, pero en otro lado puede pensarlo más global. ¿Y qué quiero decir con eso? Si ustedes miran América Latina, años 80, 90, son reformas constitucionales en todos los países. Curiosamente, nuestra narrativa sigue girando en torno al movimiento estudiantil de la séptima papeleta. No quiere decir que no sea valioso, pero ¿qué pasa cuando Brasil en el 88, Colombia en el 91, reforma constitucional argentina en 1994, transformación constitucional chilena en el 89, y ustedes empiezan a armar el continente y esto empieza a ocurrir, reformas con unos perfiles relativamente similares en los diferentes lugares? Esto le haría a uno pensar que quizás necesitamos unas narrativas que no solamente den cuenta de estas ideas nacionales, y por nacionales muchas veces quiero decir la nacionalización de una región, Bogotá, sino las formas como se puede uno descentrar ese discurso y plantearlo geopolíticamente en un espacio global. Un último ejemplo. Cuando Chile, hay un constitucionalista muy famoso en Chile que es Mariano Egaña en el siglo XIX, y hay unas cartas de Mariano Egaña muy interesantes que les manda al gobierno de Chile y les dice, oiga, para que Inglaterra nos preste plata, necesitamos una constitución que sea pues, con un poder ejecutivo fuerte, porque ellos tienen una perspectiva de que estamos muy desordenados. ¿Qué hace Mariano Egaña los años siguientes con su familiar Juan Egaña? Hacer una constitución donde el ejecutivo es muy fuerte, es la primera constitución en América Latina que establece el estado de sitio, por ejemplo, como una cláusula constitucional de suspensión de los derechos. Ese es como un ejemplo importante. Entonces, déjenme entonces concluir con el cuarto punto, y es estas reflexiones, ¿qué historias nos cuentan de la Constitución del 91? ¿O qué podemos plantear de una manera distinta en la Constitución del 91? Ha habido una romantización quizás, y digamos yo hago parte de la generación que lo romantizó, de la Constitución, de la Corte Constitucional y su actividad en la adjudicación de derechos en los 90. Y de pronto nos hemos preguntado si la Corte hubiera podido ir más lejos. No nos hemos preguntado si la Corte hubiera podido ir más lejos en materia de redistribución social que lo que fue. ¿Qué no le permitió ir más lejos? ¿Qué le permitió ir lejos en unos puntos y en otros no tantos? ¿Era posible dentro de la estructura de pensamiento aceptable por la comunidad político-jurídica de ese momento haber ido más lejos? Y yo creo que esa pregunta no se la hemos hecho a la Corte de los 90. Claro, como vinieron unas no tan brillantes, terminamos defendiendo ese proyecto de los 90 y dijimos, esta fue una gran Corte, y hubo otras, o no sé si no tan brillantes, pero no con el impacto histórico en ese momento que produjo la de los 90. Sería injusto decir que menos brillantes. Esa sería la primera. La segunda, y aquí corro un poco por el tiempo, hay una narración local del 91 como la inevitabilidad de que trajimos la Constitución del 91. Era la crisis política de los 80, el narcotráfico, todo eso, y llega el movimiento estudiantil y la Corte Suprema y llegamos a la Constitución del 91 como algo prácticamente necesario. Pero creo que vale la pena preguntarse qué fue la Constitución del 91, porque muchas veces la Constitución del 91 es interpretada bajo el lente de lo que vino después, el activismo que a los progresistas nos gustó de la Corte Constitucional, pero la Constitución del 91 como momento político histórico creo que está diluida. Tenemos como unas ideas del movimiento estudiantil, unas ideas de lo que ocurrió después con la Corte Constitucional, pero el momento de la asamblea y de lo que pasa ahí nos falta investigarlo un poco más, pensaría yo. Y nos falta investigarlo un poco más por esto.
y esta sería como una pregunta interesante de politización. Llegaron los derechos, llegaron otra serie de cuestiones, autonomía del Banco de la República, pero concentrémonos en derechos. ¿Cómo fue que liberales, conservadores y partidos de izquierda, movimientos indígenas, etcétera, acomodaron sus demandas al lenguaje de los derechos? ¿Por qué fue aceptado por todos? Claro, muchas veces las narrativas nos cuentan ahí porque es que esto era necesario, estábamos en un momento terrible y entonces todos dijeron, sí, esto hay que hacernos suave, digamos. Pero falta algo ideológicamente hablando, o sea, ¿qué pensaban los conservadores de los derechos? ¿Qué pensaban los liberales de los derechos? ¿Qué pensaba la izquierda de los derechos? Y esto hace parte también de un archivo, y esto sí aquí hablo como con conocimiento de causa sobre haber estado tratando de hacer archivo sobre la Asamblea, de un archivo difícil de ubicar, curiosamente. El archivo de la Asamblea Constituyente está publicado en parte en las gacetas de la Asamblea Nacional Constituyente, pero ahí no está todo. Está disperso en la Biblioteca Nacional, está disperso en la Luis Ángel Arango en Bogotá, que hizo un esfuerzo por hacer eso, pero hay más cosas de la Asamblea que no han sido exploradas desde el archivo que puede plantear esto. Y por último, aquí termino, las historias locales acá son claves. Y aquí una anécdota, y porque me he obsesionado un poco con esta idea. Alguna vez conversando en EAFIT, en Medellín, estábamos hablando del movimiento estudiantil en el 91. Y una de las preguntas interesantes, o uno de los profesores de política allá me dice, yo estaba en la Universidad de Antioquia en los años 80, la Universidad de Antioquia en los años 80, revisen, es una historia muy compleja. Revisen un libro de crónicas que sacó Alonso Salazar hace poco que se llama No hubo fiesta, se las recomiendo como para uno mirar el ambiente de Antioquia en ese momento y la Universidad de Antioquia frente a la revolución, prácticamente. Y él dice, y en la Universidad de Antioquia también nos movilizamos por la séptima papeleta, pero tuvimos una serie de reclamos distintos a la narrativa de Bogotá. Y entonces la obsesión fue, pero nadie lo ha historiado. O sea, nadie ha historiado. Por ejemplo, ¿qué pasó con esa asamblea constituyente o qué pasó con la idea de la asamblea constituyente en otros lugares? ¿Cómo pasó? Termino simplemente planteándoles que estas propuestas que quería compartir con ustedes hoy son más que todo como unas ideas de preguntas y de cómo nosotros también intervenimos hoy en el debate contemporáneo. Cuando un candidato dice, voy a hacer una Asamblea Nacional Constituyente, y el otro dice, voy a hacer solo una corte y voy a reducir el número de congresistas, es decir, que voy a hacer una Asamblea Constituyente porque eso es una sustitución de la Constitución que no va a pasar vía Congreso. O sea, la propuesta de Asamblea Constituyente está por los dos candidatos principales y en esa discusión va a haber una narrativa sobre la Constitución del 91. Y yo creo que en nuestros diferentes proyectos políticos deberíamos construir narrativas que defiendan, ataquen, reformen lo que queramos de la Constitución del 91, pero no dejar que nos pase por encima. Gracias. Terminamos de esta manera con la primera parte de esta jornada. Hacemos un receso de 20 minutos. Continuamos a las 10:30 con las conferencias de la doctora Diana Isabel Molina y Emilio Garrote Campillay. Muchas gracias.